la familia que he tenido, porque yo me autolesionaba. ¿Cómo voy a tomar las cosas de aquí que dicen que nos ayudan y al día de mañana nos meten entre rejas? Combates de béisbol, es que es muy fuerte, ¿eh? Considero que, o como mínimo, tienes una gran falta de empatía o considero que eres racista. Ve tú a uno que te va a robar y tiene un iPhone y te estás robando a una persona mayor. Coge, ¡pa!, le pegó un cate en la cara, lo noqueó ahí en el metro. En Plaza Cataluña que van a robar a los guiris. No soy español, chao. Esporádicamente, porque el crack es coca. La policía detenido. Estuve probando algunas drogas. Si te rompe la mano, a él le da igual. Hasta hay algunos yo he visto que llevan ennifados ahí. No tienen principios, valores, no tienen esa empatía. Si estás haciendo las cosas mal, ni siquiera la primera, la segunda te echan, no creo que sea racista. Me parece que está bastante bien. Hola a todos y bienvenidos una vez más al Politiquero. En el día de hoy vais a ver la segunda parte de las entrevistas sobre la inseguridad en Barcelona. Creo que es un tema muy interesante y que no se trata lo suficiente, así que espero que os guste. Os dejo con el vídeo. ¿Cuál crees que es la causa principal del aumento de la criminalidad en Barcelona? De las ayudas, yo creo. Lo de... Y el COVID también, que ha habido el encierro ha habido muchas familias, he leído en las noticias también, que se han divorciado, muchos niños que han denunciado que sus padres han abusado desde el COVID. La gente dice, ¿por qué la criminalidad? Mira los datos, la criminalidad ha aumentado cuando los inmigrantes han aumentado. Y el dato está ahí y eso es innegable, eso yo no lo voy a discutir. Pero también hay que ver cómo interpretas y qué conclusiones sacas de los datos que lees, porque no solo puedes mirar el número y decir, ya está, es por esto. Tienes que intentar hacer, bueno, yo creo que hay que hacer un análisis más profundo de por qué pasan las cosas. La droga. La indocumentación. La indocumentación y todas las trabas que te pone el Estado. Vehículos han cogido motos de llaves, la han metido, tal. Se han dado una vuelta, la policía detenido. Podremos, así, los chavales, muchísimos chavales ha habido por el barrio que han tenido de esto. No hay un castigo hacia el crimen de robar tan elevado. O sea, mi padre es taxista y me dice que cada noches ve los mismos ladrones en Plaza Cataluña que van a robar a los guiris, en Vila Olímpica, o sea que tienen como ya su chiringuito montado y tienen sus zonas y sus estrategias. Y como que hay muchos que los han pillado 14 veces y simplemente les dicen, tú no vas a hacer eso, palmadita y para casa. El nivel económico de los alquileres en comparación a lo que ganas es imposible. O sea, es imposible sobrevivir y entiendo que mucha gente se echa a la calle y que haga lo que pueda para sobrevivir. Al final, El racismo, la marginación. todo. También la seguridad que hay, bueno, la seguridad que la policía busca hoy en día no es la seguridad que la gente necesita tampoco, ¿sabes? De droga, prostitución, que hacen prostituirse a las mujeres, que esto me ha venido y bueno, sí. Y cada vez hay más gente drogadita gente enferma por culpa de todo esto, sí. O porque vas a hacer más guay, más chulo y todo pues porque viene de la fama de alguien que a los jóvenes les gusta, les atrae y qué sé yo, y no sé, y lo ven como algo bonito. Se dice mucho, los menos roban, no sé qué tal, es cierto, y yo no quiero justificar eso porque no es justificable, pero también creo que a la gente le falta un poco de empatía, porque, en plan, quiero ver a mucha gente de esa que critica tanto, qué hubiese hecho en una situación en la que te tienes que prácticamente escapar de tu país, a un país del que no conoces la lengua, no conoces la cultura, sin tus padres y con 14, 15 años. De nuevo, ¿justifica esto la delincuencia y todo eso? No, pero creo que hay que tener un poco más de sentido. La falta de disciplina, de conciencia también. Y claro, yo tengo una experiencia que conocí, yo también estuve probando algunas drogas y tuve la experiencia de... Antes no creía mucho en Dios, entonces cuando yo estaba perdido también me había perdido, y cuando pruebas otras cosas te lleva a otro mundo,
Un chico marroquí empezó a tirar un móvil al suelo, un iPhone 12 lo empezó a tirar al suelo, y le empezaron a pegar entre 3 otros marroquíes duros de aquí, ¿sabes? Reloj bueno y todo. Coge, ¡pa! Le pegó un cate en la cara, lo noqueó ahí en el metro. Estaban pegándole pila de sangre, todo el metro lleno de sangre. La gente ni se metía a separar ni nada, Esta gente que viene más del tercer mundo viene con algunas actitudes que no son las que se manejan acá en primer mundo, por así decirlo. A ver, tampoco que España sea el más top, pero es primer mundo. Hay cosas que tenés que respetar que no estás acostumbrado a respetar. Yo me voy a ingresar el 29. Llevo 30 años consumiendo crack y heroína, pero es por la familia que he tenido, porque yo me autolesionaba, me sentía culpable, me sentía que mis padres se peleaban por mi culpa, que todo lo que pasaba era por mi culpa, y he sido siempre como pillada por mi madre y pillada por mi padre. No estoy como antes, que antes estaba muy mal aquí, el barrio estaba fatal, mucha gente loca, mucha gente que estaba drogada todos los días. Bueno, aún así, si bajas por ahí abajo y grabas unas tomas, te van contra gente muy hecha polvo, hermano. Sí, ya me ha pasado. Segundo, que, o sea, ya por el idioma tener una barrera tan fuerte. ¿Por qué se adaptan más los latinoamericanos acá que los africanos, por así decirlo? O sea, no me refiero a alguien específico, sino a cualquier gente que venga del continente de África. Y porque tenés el mismo idioma, ya por A por B te va a adaptar. ¿Qué crees que deberíamos hacer con los inmigrantes que delinquen en España? Vale. Respuesta corta, yo diría que habría que o deportarlos, porque es cierto, yo creo en un sistema de fronteras abiertas y considero que si tú quieres irte de tu país en busca de una vida mejor, tienes el derecho de hacerlo, y si tus medios para hacerlo es por la inmigración ilegal, pues de nuevo, no me parece... No lo justifico, pero entiendo por qué lo haces y me parece bien que tengas la oportunidad de hacerlo, pero creo que si vienes a otro país y delinques, pues tendrías que salir del país. ¿Sabes lo que pasa? Que aquí en este país como que dicen que tenemos mucha ayuda, muchas posibilidades de estudiar, muchas posibilidades de encontrar trabajo, y eso es mentira. Tú vas a hacer un currículum y si no tienes estudios, si no tienes lo que piden hoy en día, encontrar trabajo no es fácil. Claro, Hay mucha gente que se levanta a las 8 de la mañana trabajando en negro para su barra de pan, y eso se agradece, y esa gente hay que apoyarla, que son luchadores, no hay gente que roba, que se piensan que son traficantes, no. Porque ¿qué va a hacer? Lo tenés en la cárcel. Y la cárcel viven gratis. Yo para mí, capaz no la primera, pero la segunda que delinque y no soy español, chao. Sabían que yo no quería estar en un centro y me manipularon, me cogieron, me hicieron como que vamos a hablar, y me metieron en una furgoneta a traición y me llevaron a un centro, y después de eso, ¿cómo voy a tomar las cosas de aquí que dicen que nos ayudan y al día de mañana nos meten entre rejas? Un robo ni una ocupación a una persona mayor, una persona que viva allí, para mí no tiene justificación ninguna. Son principios y valores. Yo pienso que sí. Sí es excusable, sí tiene necesidad, pero aquí ya no se ve un nivel de necesidad, al final es un nivel de agresividad todo el día y de inseguridad aquí, que... Ve tú a uno que te va a robar y tiene un iPhone y te estás robando a una persona mayor. Entonces yo ahí no veo la necesidad y lo veo bien vestido. Lo veo con un chándal, lo veo con un bolso, un reloj. Yo conozco bastante gente marroquí y no conozco ni un marroquí que trabaje o estudie o tenga una casa y 3 platos de comida al día y que aún así delinca. Entonces no creo que sea una cosa de cultura ni de religión, porque por ejemplo, inmigrantes de Arabia Saudita, de Qatar, de Dubái, son musulmanes, como pueden ser los marroquíes, y no cometen de esto. Entonces no creo que sea una cosa de cultura. La gente que viene en patera viene inculcada con la mentalidad de su país. Y al llegar aquí no tienen principios, valores, no tienen esa empatía. Tú ves en verdad, yo que sé, algún chaval así que conoces, por ejemplo, está en la cárcel por robarse un móvil y entra 2 años, y luego ves el Dani Alves, que lo han dicho que es un violador y ha estado que 1 año y... Si estás haciendo las cosas mal, ni siquiera la primera, la segunda te echan, no creo que sea racista. Me parece que está bastante bien. Si justificas que puedes quedarte en España habiendo cometido un crimen simplemente por haber nacido aquí y no otro en un lugar, considero que, o como mínimo, tienes una gran falta de empatía, o considero que eres racista, porque el haber nacido aquí o haber nacido en otro lado es algo puro de azar, no puedes tú decidir dónde naces. Entonces creo que haber nacido en un sitio u otro no debería determinar qué derecho tienes a recibir un trato u otro frente al cometer un crimen. Salgo todas las noches y me quedo todas las noches hasta las tantas que me da la gana. Yo, mi tarjeta y mi dinero, aquí. Mi móvil, aquí. Y el bolso, aquí, de
de adorno. Mucha peña que es muy paranoica y muy como, bueno, no sé si es el término como racista o que la típica gente que es muy cerrada y que no se lleva con gente de fuera. Sí, o sea, ¿crees que podría deberse al racismo que tienen, que creen eso, no? Sí, sí, también porque se hacen los tópicos, ¿no? De que tal etnia roba más, tal no sé cuántos, pero ya te digo yo que no. Yo creo que es más. Suele ser más culpa de la pobreza realmente, culpa de del malestar que tenemos económico en esta ciudad y en muchas otras, que no por la inmigración. No creo que es racista, yo creo que están también hartos de muchas cosas. Hombre, si a mí me han del mismo sitio me han robado muchas veces, estoy hasta las narices, ¿me entiendes? Que si fueran catalanes igual, así te lo digo en serio. Me es igual de donde sean, pero así te lo digo, sí. La verdad, si tú no te comportas ahí dentro, rápido llaman a guardias, y ahí los guardias están ahí para reducir. Un ejemplo, hasta si te rompe la mano, a él le da igual. Hasta hay algunos, yo he visto que iban ennifados ahí provocando a los chavales. También me han marginado en el aspecto de amigas y amigos, chicos no, chicas sí, no puedes jugar a fútbol, yo jugaba a fútbol, me gusta la escalada, me gusta ¿cómo se llama? El crossfit, yo era competidora de natación. ¿Eras competidora de natación? Sí, he sido modelo. ¿Y cuándo empezaste con las drogas? Porque ahora, ¿cuántos años tienes? Ahora tengo 50. Nosotros Estados Unidos nos ponen muchas trabas, pero cuando estamos entrando al país entendemos al final por qué las ponen, porque el país se reserva el derecho de admisión, y está bien. ¿Qué le vamos a decir racista a los estadounidenses por decir quién entra y quién no? Y en España para mí debería ser lo mismo con cualquier país. Si ves a alguien que no es del país, que no tiene derecho a vivir, porque el derecho a estar en un lugar para mí es algo que se debe ganar. Estás, por ejemplo, este verano en la calle con unos amigos delante de los Escolapios, que era la ronda de toda la vida, y te están pidiendo para droga, cada momento, y ves esta gente cómo se va degradando, hasta cómo lo permiten, no lo sé. ¿Crees que se debería legalizar? ¿Estás a favor de despenalizar su uso al menos? Legalizar la heroína jamás. Jamás. El crack esporádicamente, porque el crack es coca. Me pide la documentación, le digo que tengo foto en pasaporte, pues no la llevo porque se me va a perder. Y siempre me dicen lo mismo, que si no la lleva, algún día te voy a llevar y te voy a enseñar que tienes que llevar la documentación. Como que quiere referirme, que me va a hacer aprender la paliza que me van a dar. Porque vos a la mínima que lo sacás, te denuncian y ni hablar si les pegás. Pero es algo lógico, o sea, entraron a tu propia casa, No sé, yo capaz seré medio enfermo, pero allá el pensamiento de te llegan a entrar a tu casa, es tu territorio sagrado, matalo. O sea, ya está. Mira, el otro día se ven a ocupar un piso, pues la gente de Ferlandina se puso a la calle con bates de béisbol. Es que es muy fuerte, ¿eh? Muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, podéis hacérmelo saber dándole al botón de me gusta y compartiendo el vídeo. No olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos vídeos. También podéis seguirme en Instagram, TikTok, Twitter y Facebook para ver más contenido. Os dejo los links en la descripción. Y bueno, sin nada más que decir, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.